Buenas noches, familia TDT. He estado leyendo y viendo recopilación de sus relatos. Y recuerdo, Raúl, que en algún live dijiste que querías historias de hospitales. Así que bueno, aquí está la mía. Esa es la historia que le sucedió a una prima hace 3 años. Debido a un problema de hemorragias, mi prima fue internada en el hospital del IMSS, que está pegado a vías del muelle, en la ciudad y puerto de Veracruz. Cabe mencionar que ella estaba embarazada de 7 meses. Ingresada al hospital, su salud empeoró, por lo que fue llevada a un área de terapia intensiva o algo así. Y digo algo así, porque a palabras de ella, era un cuarto completamente solo y muy apartado. Ahí no se escuchaba el bullicio típico de los hospitales. Conforme pasaban los días, las visitas a mis tíos y familia fueron cada vez más difíciles. Siempre les cancelaban las visitas, e incluso el tarjetón les fue retirado debido a que mi tío se enfrentó con unos vigilantes y al personal de seguridad. Por unos 4 días, mi prima se quedó sola, y fue ahí donde empezó la pesadilla para ella. La enfermera que la cuidaba cada día se mostraba más insistente en que ella tomara unos jugos que, según la enfermera, tenían un medicamento. Cuando ella dormía, sentía como la enfermera palpaba su panza, sintiendo el bebé, y varias veces la despertó la voz de la enfermera que decía en voz baja: «Pronto vas a salir, pronto vas a estar con nosotros». Una noche vio que la enfermera hablaba detrás de una puerta, y con una voz algo alterada decía: «Es que no se duerme, y no le puedo dar algo porque el bebé se va a morir. Si quieres te traigo otro». Mientras que otra voz, una voz de una mujer ya de edad avanzada, le decía: «Solo quiero a la embarazada». A ver, aquí vamos a continuar en primera persona. Abracé mi panza y empecé a rezar. Le pedí a Dios que fuera solo un sueño. Dentro de mí gritaba que mi papá o mi marido entrara y me sacaran de ahí. Toda la noche la enfermera no se apartó de mí. Me tocaba el cabello y me decía: «Duérmete, duérmete, Jacqueline». Mientras a cada rato se escuchaba esa voz horrorosa detrás de la puerta que decía: «Hey, ¿ya se durmió? ¿Ya se durmió?». Cuando amaneció, la enfermera me trajo el desayuno y otro jugo. Esta vez fue más insistente. Me dijo que me lo tomara, que no fuera necia, y con mucha fuerza me lo metió a la boca y lo escupí. Empecé a llorar. Le pedí que me dejara en paz a mí y a mi bebé, pero ella riendo me decía que me tomara el jugo. Un portazo se escuchó. Unos camilleros entraron con un muchacho. La enfermera les preguntó cuál era el motivo de traerlo aquí, y ellos solo le respondieron que era un problema bastante grave. La enfermera lo atendió, le preguntó su nombre, su edad. Por cierto, no recuerdo a ninguno de ellos. Mientras la enfermera seguía con el muchacho, la puerta donde la enfermera había estado hablando toda la noche se abrió. Vi como una niña de unos 8 años, salía de ella con una bata blanca. Estaba descalza y el cabello largo bastante alborotado. Iba tarareando una canción con una voz. Era la misma voz que escuché salir de aquella puerta. A lo que le preguntó ella si ya me había dormido yo. No quiere, está de necia, pero aquí tengo este que me acaba de llegar». La niña corrió y de un salto trepó a la camilla del muchacho. Lo vio y con una sonrisa burlona dijo: «Sí, este me sirve, pero ya sabes que quiero a la embarazada también, ¿ok?». Cerré mis ojos y solo escuché el ruido de la camilla que se movía al otro lado del cuarto. Ya el último día estaba toda sucia, ensangrentada, hambrienta, sin dormir. Vi que la enfermera salió corriendo del cuarto hacia el pasillo. Escuché la voz de mi papá que insistente decía que lo dejaran entrar. Una parte de mí se alegró, pero
no duró mucho. De la emoción no vi que la puerta se había abierto, cuando sentí una mano áspera en mi cabello y escuché la voz que decía: Tú no te vas, Jacqueline. Tú te vas a dormir. Tu bebé se va a quedar aquí. Con esa mano horrible tocó mi panza. Grité a mi papá. Le grité que me ayudara. Mi marido entró y tras él la enfermera que le decía que no podía estar ahí. A lo que yo le dije: ayúdame, Abraham. Ahí está la niña. Esa niña me quiere hacer daño. Él no me escuchaba. Sentí como la camilla se movía y me dejaban allá fuera de ese cuarto. Tras los llantos de mi mamá y mis hermanas, los gritos de mi papá y jaloneo de mi marido, vi como la niña me seguía hasta una puerta donde se quedó parada. Con un gesto feo me sacaba la lengua, una lengua negra. Gracias a Dios, salí de ese hospital. Me trasladaron a otro. Mejoré y ya estaba en los días de dar a luz. Toda mi familia estaba ahí. Hasta mi tía acaba de llegar con comida chatarra que le pedí del antojo. Entre pláticas y risas, de reojo vi que la puerta se abrió. Una mujer se asomó. «Es ella. Esa es la pinche enfermera», grité. La puerta se cerró y segundos después salió Abraham, mi papá tras de ella. Después de un rato regresaron. Yo estaba llorando, muerta de miedo. Le pregunté a mi papá si la habían agarrado. Él me dijo que no. Preguntaron en recepción si había entrado alguna enfermera del IMSS, pero nadie vio nada. Después de eso, ni mi papá ni mi marido me dejaron solo una noche. Di a luz. Bueno, ahí está mi niño, creciendo cada día más. Prefiero pagar un poquito más para un médico particular que regresar al seguro. En verdad, me da tanto miedo. Espero les haya gustado mi relato. Bueno, luego les contaré más historias. Gracias, familia TDT. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Te mando mi historia. Voy a contar una experiencia vivida en el Hospital Centro Médico Siglo XXI, en la Ciudad de México. Para ser exacta, en el área de nefrología. Hace 6 años, tuve internada una tía en estado grave en ese hospital. Ella permaneció 5 meses internada. Lógico, en todo ese tiempo hice amistad con el personal y familiares de pacientes. Viví varias experiencias, pero esta vez les contaré la primera experiencia que tuve. Y esto sucedió en mi primer noche en ese hospital. En la habitación donde estaba mi tía, había otros 3 pacientes más. Éramos 4, y sus respectivos familiares, lógico. Como se sabe, cuando un familiar está en el área, ocupa un familiar 24/7. Así que bueno, ese día me quedé yo. Recuerdo bien que el pasillo que conectaba de nefrología a cafetería era bastante solitario y tenebroso. Las luces siempre estaban parpadeando. Ese día platicaba con la paciente de al lado que estaba a punto de ser dada de alta y con otra chica que estaba estable, pero bueno, estaba en espera de un donador de riñón. Ese día yo fui a cafetería. Recuerdo que el familiar de la señora de al lado, quien también era una persona de más de 40 años, me dijo: «No, hija, no vayas, ya es de noche, y después de las 8 yo no salgo ni al baño». Sonreí. Le pregunté que si quería algo. Me dijo que no. Entonces fui... No me dio miedo, cosa que a muchos les causaba, ya que era bastante sombrío. Bueno, cuando regresé, iba a pasar al baño. Ya era de madrugada, pero cuando iba a ingresar, sentí como alguien de baja estatura pasó corriendo detrás de mí, rozándome la espalda, empujándome ligeramente. Volteé y no era nadie. Me saqué de onda, así que mejor no entré al baño y me metí. Les conté a los demás y al señor que mencioné antes,
y me dijo: ¿ves? Por eso yo no salgo de aquí después de las 8 de la noche, ni al baño. Aquí pasan cosas raras. Bueno, como padezco de insomnio y mi tía estaba delicada, no podía dormirme. Los demás sí. Así que yo me quedé despierta toda la noche. Eran pasadas las 3 de la madrugada cuando en el patio que está al lado de nefrología, justo el que atraviesa ese pasillo que mencioné, se escucharon risas de niños, como si estuvieran jugando, no lo sé. Yo pensé que como era un hospital grande y estaba cerca de urgencia, algunos niños estaban con sus padres esperando a algún familiar. No le tomé importancia. Al otro día les platiqué a las señoras, a lo que me dijeron que esas risas de niños se escuchaban casi todas las noches y que no tienen permitido el acceso a los niños en esa área. De noche solo pueden bajar los familiares que cuidan a sus pacientes, pero no hay ingreso de nadie externo, o sea que niños no había. Cuando bajé a desayunar, un oficial del acceso de nefrología me hizo la plática. Le conté lo que sucedió en la noche. Entonces, él me contó todo lo sucedido en el hospital. Resulta que en el terremoto del 85, esa área era pediatría, el edificio que colapsó donde murieron enfermeras y niños. Lo volvieron a construir, pero ahora lo convirtieron en nefrología. Y de hecho, en el último piso hay más actividad paranormal referente a niños. Eso próximamente se los contaré. Gracias por leerme. Hola, buenas noches, familia Tete. Mi esposa y yo decidimos adoptar un niño. Digo, no queríamos un niño ordinario, sino alguien especial, alguien diferente. Cuando llegamos al orfanato, vimos a un niño muy distinto a los demás. Tenía su cara pintada de blanco y esta tenía una gran lágrima pintada de negro saliendo de su ojo izquierdo. No era muy normal que digamos, pero era distinto. Decidimos adoptar al niño y nos dieron su acta de nacimiento. También nos comentaron que sus padres habían muerto cuando él tenía 13 años y que desde entonces no decía ninguna palabra. Él era un mimo. Algo asombrado por su historia y ese último comentario, decidí no comentar nada al respecto, ya que como bien saben los preadolescentes siempre están buscando con qué modo identificarse. Era de noche en la casa y nuestro nuevo hijo, ahora de nombre Chippy, estaba en su alcoba con su nueva madre. Ella le preguntaba mucho sobre él y le explicaba todo con sus manos. Era normal, creía yo. A la mañana siguiente salimos a trabajar y Chippy se quedó solo en casa. Le habíamos comprado un ordenador y le dejamos DVD con muchas películas. Pero Chippy prefirió esperar nuestro regreso en la puerta de la casa. Cuando llegamos a casa, Chippy era diferente. Ahora dibujaba 2 lágrimas en su cara. Me harté de la situación, así que decidí hablar con él, pero todo fue en vano. Mi esposa decidió jugar con él toda la noche. Al día siguiente salimos a trabajar igual que siempre, pero Chippy, en lugar de esperar en la puerta, decidió explorar la casa y el sótano. Para su suerte, se encontró con un viejo violín. Él solía tocar cuando vivía con sus otros padres. Cuando llegamos a casa, Chippy abrazó a mi esposa, sacó el violín y le tocó una melodía algo extraña. Mi esposa, feliz con el niño, decide llevarlo a cenar. Como de costumbre, le hice un sinfín de preguntas, pero él no contestaba nada. Mi esposa me pidió que dejara de preguntarle cosas. No entendí nunca por qué me dijo eso. Pasados los meses, ya me había acostumbrado a su extraña presencia, pero ahora Chippy empezó a actuar distinto. Lloraba por las noches y eso me propiciaba tristeza. Escuchar su voz por fin en el llanto
Era algo de lo más aterrador en el mundo. Fingía no escuchar nada. Una de esas noches me atreví a ir a la cocina por algo de agua. A ver, sí, sé que suena algo extraño, pero me daba miedo mi hijo adoptado. Pasé por una gran sala que tenía en mi casa. Era algo oscura, pero quedaba de paso a la cocina. Tomé agua y me fui. Pero cuando volví a pasar a la sala, me topé con Chippy. Estaba algo triste. Su cara era como la de una persona al enterarse de la muerte de algún ser querido. Hablé con él, pero nuevamente no dijo nada. Cuando llegué a mi cuarto, estaba mi esposa muerta. Había sido asesinada. Salí corriendo a perseguir a Chippy. Llamé a la policía de mi móvil y nadie lo encontró. Los oficiales de policía me hicieron un sinfín de preguntas y la última fue: Señor, una pregunta. ¿Por qué tiene la cara pintada de blanco con 2 lágrimas? No recuerdo nada más esa noche. No entendí nada de lo que pasó. En mi mente solo escuchaba esa melodía que tocó mi esposa aquella noche, la cual decidí llamar Chippy Triste. El psicoanalista del penal me comentó que había escuchado un caso similar, solo que era un hombre con una lágrima pintada en el rostro al momento de matar a su mujer. Aquel hombre prefirió suicidarse antes de que lo atraparan. Hola familia, buenas tardes. Hoy les vengo a platicar cuando mi bisabuela materna maldijo a la familia. Y bueno, de alguna manera se está cumpliendo su palabra. Mi bisabuela nació en los años donde los padres hacían trueques vendiendo o cambiando a sus hijas por bienes materiales o monetarios. Donde la palabra del hombre valía mucho más que la mujer y donde la religión católica tenía gran peso en la sociedad. Mi bisabuela actualmente ya no está con nosotros, ya que falleció a la edad de 100 años. En fin, el caso está en que mi bisabuela tuvo 10 hijos. En su juventud, cuando mi abuela y mis tíos eran niños, ella maltrataba bastante a todos. Hasta a mi bisabuelo, que en paz descanse. Pero él siempre fue un hombre de bien, tranquilo, amoroso, comprensivo. Todos lo querían mucho por eso. Mientras iba creciendo mi abuela y sus hermanos, mi bisabuela siempre les gritó, maltrató, en fin. Y ella aún tenía los pensamientos de cuando ella era niña, aunque el tiempo fuera pasando. Ya cuando mi abuelo y sus hermanos se habían casado y tenido hijos, mi bisabuela llegó a tener un perro, al cual quería más que a su propia familia. Ese perro se crió con ella. A ese perro siempre le llenó de atenciones, cuidados, hasta llegar al punto de que el perro dormía en su propia cama y mi abuela, junto a sus hijos, dormían en el piso o amontonados en una cama. Un día, el perro se salió de la casa y ya no volvió, pues se lo habían matado. Cuando mi bisabuela se enteró de esto, mencionó: «Maldito, 1000 veces maldito quien haya matado a mi perro, maldito seas». Dichas estas palabras, la persona que por accidente le había quitado la vida al animal enfermó semanas después. Tardó en curarse, pero lo logró. Tan solo para años después fallecer, sin ser perdonado por mi bisabuela, la cual sabía quién era esta persona. A ver, abro paréntesis aquí. Para ese tiempo, solo mi abuela y sus hijos vivían con mi bisabuela, ya que mis tíos se fueron a Estados Unidos a vivir, o simplemente se fueron a otras casas para hacer sus vidas. El tiempo pasó, todos envejecieron y los hijos hicieron sus vidas. Mi bisabuela enfermó y una de sus hijas, o sea, mi tía abuela, se la llevaron a la fuerza a Estados Unidos. Pero antes de irse, mi bisabuela lanzó otra maldición. «Esta es mi casa. Nadie puede sacarme de aquí. Esta es la casa donde siempre viví y maldito sea quien me la quite o me saque de ella». Y a regañadientes se la llevaron.
En Estados Unidos trataron su enfermedad y no volvió hasta su fallecimiento. La regresaron a México en un ataúd, en el cual yo la conocí. De igual manera que conocí a mi bisabuelo. Solo sus restos mortales pude conocer de él. A pesar de los malos tratos que recibieron mi abuela y sus hijos por parte de mi bisabuela, ella quería morir aquí en México, al lado de mi mamá, mis tíos, abuela. Ella jamás quiso morir en un lugar donde su salud empeoró rápidamente y mucho más donde su situación era precaria. Después de su entierro, la casa donde ella vivió y la cual maldijo, se dividió entre los 4 hermanos restantes. Los demás ya fallecieron. Sin embargo, resulta y resalta que esa casa ha quedado en el abandono, ya que quien entra ahí asegura que se siente una energía bastante pesada. En la actualidad, un tío fincó ahí. Tiene locales, pero hasta en estos se llega a apreciar un ambiente pesado. La casa ya ha sido saqueada. Solo quedan ruinas y paredes que, si hablaran, contarían miles de historias buenas y malas. He pasado por el lugar donde vivió mi bisabuela y he llegado a mirar su espíritu deambular por las ruinas. Aún después de muerta, le llora lo material. El resto de la casa no se ha podido vender ni fincar, ya que todo lo que han hecho se ha derrumbado por alguna extraña razón. Mi bisabuela también llegó a maldecir a personas, y estas, o sus hijos, o nietos, parecieron de diferentes tipos de cáncer o han tenido accidentes que terminan en tragedia. También las personas que le llegaron a robar bienes a mi familia terminaron con finales no felices. A ver, aclaro, mi bisabuela no era bruja, pero de alguna manera sus palabras siempre tuvieron un peso negativo a quien se las decía. Claramente no era todo malo en ella, pero solo quería relatar esa parte oscura de su vida. Afortunadamente a mi abuela, mamá, tíos y a mí no nos llegó esa maldición de la bisabuela, pero a mis demás familiares sí. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al fin lo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.